que tenemos que iniciar con nuestra declaración de fe. You know we must start with our declaration of faith. Así que dilo conmigo. Say with me. Esta es mi This is Biblia. my Bible. Yo soy I am lo que ella dice que what she says soy. that I am. Yo puedo I hacer could do lo que ella dice que puedo what she hacer. says I could do. Y yo tengo And I have lo que ella dice que tengo. What it says that I have. Esta es mi realidad This is my reality y no es and negociable. it's non-negotiable. Amén. Amen. Cada mañana cree lo que la palabra dice acerca de tu vida. Every morning believe what the Bible says about Cada your life. mañana declara lo que la palabra dice que es sobre tu vida. Every morning declare what the Bible says upon your life. Que sea parte de tu hábito diario May it be part of your daily habit de declarar of declaring lo que dice su palabra. what His Word says. No lo que te dijo la comadre, el Not what compadre, your friend told you. no lo que te dijeron por ahí. Not what you heard around. Tú di, yo soy lo que dice la Biblia que soy. You say, I am what the Bible says that I am. Gloria sea al Señor. Glory be to the Lord. Entramos esta tarde This evening we will start con el título y en sí una pregunta para cada uno. with the title and also a question for everyone. ¿En quién me estoy convirtiendo? Who am I becoming? Creo que uno de los conceptos más equivocados del cristianismo I believe one of the greatest misconceptions of Christianism es creer que conocer más acerca de Jesús is to believe that knowing more about Jesus automáticamente nos hace parecidos a Jesús. automatically makes us more like Jesus. Si eso fuera cierto, If that were true, todo graduado de seminario reflejará perfectamente a Cristo. then every seminary graduate would reflect perfectly Christ. Todo pastor jamás tendría luchas. Every pastor would never have struggles. Toda persona que ha pasado 30 años en la iglesia Every person that has spent 30 years in church estaría llena de amor, de paciencia, de benignidad y de dominio propio. would be overflowing with love, patience, gentleness, and self-control. Pero todos sabemos que esa no es la realidad. But we all know that is not the truth. El conocimiento es importante. Knowledge is important. La verdad importa. Truth matters. La sana doctrina importa. Doctrine matters. Pero la información But information por sí sola alone jamás ha transformado a nadie. has never transformed anybody. Los fariseos The Pharisees conocían las escrituras mejor que cualquier otra persona de su tiempo. knew the scriptures better than anyone else of their generation. Y aún así, Yet, estuvieron cara a cara con el Hijo de Dios they were face to face with the Son of God y no lo reconocieron. and failed to recognize Him. Tenían información, They had information pero no formación. without formation. Y si somos honestos, And if we're honest, esa posibilidad that possibility debería de incomodarnos un poco. should make us uncomfortable a bit. Porque todos aquí estamos en riesgo de caer All of us here are at risk of falling en esa condición. in that condition. Porque vivimos en una generación Because we live in a generation saturada con contenido cristiano. that is saturated with Christian content. Tenemos más predicaciones que cualquier generación. We have more sermons than any generation before us. Hay más podcasts, más libros, There's more podcasts and books, hay más conferencias, more conferences, más traducciones de la more Biblia, Bible translations, más música cristiana, more Christian music, más acceso a enseñanza bíblica more access to biblical teaching de lo que los creyentes hace 100 años pudieron imaginar. than believers 100 years ago could even imagine. Y sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma. Yet the question remains, ¿Realmente nos estamos pareciendo más a Jesús? are we actually becoming more like Jesus? No simplemente más informados, Not simply more informed, no simplemente más involucrados, not simply more involved, no simplemente con más not opiniones, simply more opinionated, sino más parecidos a Cristo. but more like Christ. Porque la verdadera medida de la madurez espiritual Because the true measure of spiritual maturity no es cuánto sabes de la Biblia, is not how much you know about the Bible. es cuánto de la vida de Cristo puede verse en ti. It is how much of the life of Jesus can you be seen in you. Esta es la invitación del Evangelio. This is the invitation of the gospel. Jesús no vino simplemente a reunir estudiantes Jesus didn't merely come to gather students que pudieran repetir sus enseñanzas. who could recite his teachings. Él vino a formar He discípulos came to form disciples que reflejaban su that would carácter. reflect his character. Por eso en Juan 15
15, That's why in John 15, Jesús nunca le dice a sus discípulos Jesus never told his disciples que se concentren en producir fruto. to focus on producing fruit. En cambio, Instead, Él les da una sola instrucción. he gives them one command. Les dice, He says, permanezcan en mí. abide in me. Porque el fruto Because fruit nunca es el resultado is never the result de esfuerzo humano. of human striving. Es la evidencia It's the evidence de una vida que permanece. of a life that remains. Y quizás ahí es donde muchos de nosotros And perhaps here's where many of us hemos entendido mal la vida cristiana. have misunderstood the Christian life. Hemos pasado años, sino décadas, We spent years or even decades tratando de hacer cosas cristianas, trying to do Christian people things cuando Dios when God ha estado mucho más interesado has been so much more interested in en formar personas semejantes a Cristo. forming people like Christ. Y hay una enorme diferencia And there's a huge difference entre hacer lo que Jesús hizo between doing what Jesus did y convertirse en el tipo o la clase de persona and becoming the kind of person que naturalmente vive como Jesús vivió. who naturally lives like Jesus lived. Y esa diferencia And that difference es la que quiero que descubramos esta noche. is what I would like us to discover tonight. Será, creo que yo, un poco corto esta noche I believe that it's a bit short en tonight cuanto a puntos, in terms of points porque está abriendo la puerta para las enseñanzas que vienen en las semanas que vienen. because these are setting up the coming teachings in the weeks to come. Así que esta tarde el primer punto So this evening the first point le is puede poner: la obra más grande de Dios es la persona en la que te estás convirtiendo. you could title it God's greatest work is the person you are becoming. Si la vida cristiana If no Christian life no se trata principalmente de hacer, if the Christian life is not primarily about doing or performing, entonces, ¿qué es lo que Dios realmente está tratando de lograr? then what is God actually trying to accomplish? Y el apóstol Pablo nos da la respuesta Apostle Paul gives us the answer en uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia in one of the most familiar verses in all scripture y quizás uno de los menos apreciados. and perhaps one of the least appreciated. En Romanos 8:29 nos dice: Romans 8:29 tells us, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. for those whom he foreknew, he also predestined to be conformed in the image of his Son. Como acostumbro a preguntar en muchos de mis mensajes, Like I'm accustomed to asking in many of my messages, observa lo que Pablo no dice. observe what Paul is not saying. No dice He is not saying que Dios nos llamó para saber más. that God predestined us to know more. No dice He does not say que nos llamó para ser más religiosos. that he called us to be more religious. Ni siquiera He dice doesn't even say que Dios nos llamó para ser más exitosos en el ministerio. that God called us to be more successful in ministry. Pablo dice Paul says que el propósito de Dios that the purpose of God es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. that we be conformed to the image of his Son. Y eso cambia completamente la manera en que entendemos la vida cristiana. And that changes completely the way we view the Christian life. La prioridad más grande de Dios God's highest priority no es simplemente cambiar tu circunstancia, is not simply to change your circumstances. es cambiarte a ti. It's to change you. Muchas veces nuestras oraciones Often our prayers consisten en pedirle a Dios que quite las situaciones difíciles. consist in asking God to remove the difficult situations. ¿Cuánta gente How many people ha hecho alguna oración have made a prayer que dice: Padre, por favor, where they say, Father, please, si tienes misericordia y cambias esta situación, if you have mercy and change the situation, Señor, te ruego, Lord, I beg si you, por favor puedes quitar y cambiar que esto sea if you diferente. could please take it away or make it different. O quizás la más famosa: Or the most famous one, Padre, te prometo, oh Father, I si me promise, sacas de esta, if you take me out of this te voy time, a seguir. I'm going to follow you. ¿Sabe? Tuve You una know, conversación interesante con una dama esta I mañana had an interesting conversation with a young lady this morning de una de las iglesias from one of our churches que le damos lugar aquí. that we let rent out here.
La señora, The Mrs. calculo que tenía unos 50, 60 años. Maybe she was about years old. Y todo empezó porque yo estaba cargando a Danielita Albarrán. It all began because I was carrying Danielita Y me Albarrán. dice, ¿es tu familia? And she asked, is she your family? Le digo, eso es mi familia de la I iglesia, said, sí. yes, my church family. No, pero son los hijos de los pastores de los jóvenes. But they're the children of the youth pastors Y here. empezamos a hablar. We began to chat. Y le pregunté, And I asked her, ¿cuánto tiempo lleva en la iglesia aquí? how long have you been coming to this church? Y me dice, And she says, es que yo empecé a llegar it's because I started coming porque mi hermano tuvo una situación médica because my brother had a medical y situation no podía hablar, no podía caminar. and couldn't speak or couldn't walk. Y yo le prometí And I promised que si él se levantaba, that if he would get up, yo iba a llegar a la iglesia por un mes. I would come to church for a whole month. Así me dijo. That's what she told me. Dijo, ahora llevo 2 años And now I have 2 years que llego una semana sí, una semana no, porque trabajo. that I come 1 week yes and 1 week no because I have to Pero me work. recordó, But she reminded me porque nuestra naturaleza con Dios a veces es así. about our nature with God. Señor, por favor, Lord, please, si quitas esta situación. if you just take away this situation. Mientras tanto, Meanwhile, Dios está usando precisamente esa situación God is precisely using that situation para formar el carácter de Cristo en nosotros. to shape the character of Christ in us. ¿Nunca te has puesto a pensar Have you ever began to think que el día lunes le pedimos a Dios, Señor, úsame, fórmame, quiero servirte? that on Monday we ask God, use me, form me, I want to be used by you? Y en el transcurso de la semana nos encontramos con una situación un poco difícil And as the week goes by, we encounter a difficult y situation. empezamos a orar, Señor, por favor, quita esta situación, extiende tu mano de misericordia. And we begin to ask, Lord, please take away the situation, extend your hand of mercy. Porque no nos damos cuenta que muchas veces esa situación We often don't realize that that es situation la respuesta a la primera oración que hicimos. is the answers to the first prayer we made. Porque Dios dice, te quiero usar y te puedo Because usar, God said, I want to use you and I can pero use you, necesito procesarte. but I need to process you. Y para And in procesarte order to process vamos you, a tener que pasar por situaciones we're going to difíciles. need to go through difficult situations. Así que cuando oramos ese tipo de So when oración, we pray that type of prayer, lo que realmente estamos diciendo what we're es, truly saying is, anula la oración principal. annul the first prayer. No quiero ser usado I really don't want to be used porque no estoy dispuesto because I'm not willing a pasar por el proceso que tú tienes to go through the process you have for me para poder formarme, for you to be able to form me para formar mi carácter. and for my character to be formed. Por eso a veces decimos que muchas veces oramos sin realmente entender lo que realmente estamos orando. This is why we say we often pray without truly understanding what we're praying for. Ay, no, pastor, yo pensé que iba a estar más fácil que eso. Oh, Pastor, that was going to be easier than that. Pero Santiago escribe, But James wrote, hermanos míos, Dear brothers, tened por sumo gozo cuando os hallas en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. count it all joy when you meet trials of various kinds, for you know that testing your faith produces steadfastness. Aún nuestras pruebas tienen propósito. Even our trials have a purpose. No son accidentes, They're not random, sino que son parte de la formación de Dios. but they're part of God's forming. Pensemos por un momento en los discípulos. Let's think about the disciples for a moment. Jesús pasó mucho más tiempo Jesus spent far more time formando sus corazones shaping their hearts que enseñándoles teología. than explaining theology. Corrigió su orgullo, He corrected their pride. confrontó sus He temores, confronted their fear. expuso sus ambiciones egoístas, He exposed their selfish ambition. les enseñó a perdonar, He taught them to forgive. les enseñó a servir, He taught them to serve. les enseñó a confiar en el He Padre. taught them to trust in the Father. ¿Y por qué? Why? ¿Por qué? Why? Porque Jesús no solo los estaba preparando para predicar, Because Jesus wasn't merely preparing them to preach. los estaba preparando para parecerse a Él. He was preparing them so they could look like Him. Y eso sigue siendo su obra el día de hoy. And that still is His work today. Muchas veces preguntamos, Sometimes we ask, Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? Lord, what are you doing in my life? Pero quizás la pregunta mejor But the better question may be, fuera, Señor, Lord, ¿en quién me estás convirtiendo? who are you forming me to become? Porque cada desilusión, Because every disappointment, cada espera,
every delay, cada acto de obediencia, every act of obedience, cada momento de fidelidad que nadie ve, every unseen moment of faithfulness es una pincelada más del gran maestro is another stroke of the great master's hand, formando en nosotros la imagen de Cristo. shaping in us the image of Christ. Interesante que más adelante Pablo lo expresa de esta manera. It's interesting that Paul later expresses it this way. En 2 de Corintios 3:18. 2 Corinthians 3:18. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. We are transformed, behold the glory of the Lord, and we are becoming more and more like him. Observemos esa expresión. Let's observe this expression. Dice somos transformados. It says we are being transformed, No dice fuimos transformados de un día para otro. not that we were transformed one day to another. No dice que el proceso terminó cuando aceptamos a Cristo. It doesn't say the process ended when we accepted Christ. Porque muchas veces así pensamos. Because that's how we think about it. Es que he reconocido al Señor como mi único y suficiente Salvador. I've recognized the Lord as my one and sufficient Savior. Llegué a la meta. I reached the goal. No, llegaste al principio. No, you got to the starting point. Dice, estamos siendo transformados. We are being transformed. La vida cristiana no es un evento, Christian life is not one event. es un proceso. It's a process. Es la obra continua de Dios en nosotros. It's the continual work of God in us. Y eso debe de llenarnos de esperanza. And that should fill us with hope. Porque si pertenecemos a Cristo, Because if we belong to Christ, entonces Dios aún no ha terminado con nosotros. then that means God is not done with us yet. ¿Hay alguien aquí que pertenece a Cristo? ¿Puedo escuchar un amén? Anyone here belong to Christ? Could I hear an Ay, amen? Santo, tenemos que hacer un llamado entonces. We need to do an altar call then. ¿Hay alguien aquí que pertenece a Cristo? Someone here belongs to Christ. Entonces Dios aún no ha terminado contigo. Then God is not finished with you. Él sigue obrando He continues to work pacientemente, patiently, fielmente, faithfully, incansablemente, restlessly, formándolo a la imagen de su Hijo. shaping you into the likeness of His No Son. importa si esta mañana recibiste a Cristo It doesn't matter if you received Christ this o morning si ya tienes 50 años caminando el Evangelio. or if you've been walking in the gospel for 50 years. Él sigue formando la imagen de su Hijo. He continues to form the image of His Son. Pero eso nos lleva a una pregunta muy importante. But this takes us to a very important question. Si solamente Dios puede transformar el corazón, If only God can transform the heart, ¿cuál es entonces nuestra responsabilidad? then what is our responsibility? Si no podemos producir el carácter de Cristo únicamente con fuerza de voluntad, If we cannot produce the character of Christ with with only the force of our effort, entonces ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? then what is up to us to do? Y Jesús responde esa pregunta de una manera que al mismo tiempo nos desafía, And Jesus responds in a way that at the same time challenges us, pero nos libera. but also sets us free. Que va al segundo punto de esta noche. Which leads us to the second point of tonight. Nuestra responsabilidad es permanecer donde Dios nos puede transformar. Our responsibility is to remain where God can transform us. Si Dios es quien transforma, If God is the one who transforms us, ¿significa eso que nosotros simplemente nos sentamos a esperar? does that mean that we simply sit back and wait? Ya sé que algunos, ay, sí, así, yo así quiero. I know. Yo solo me siento, que haga todo, yo aquí estoy. I know some of us are like, yes, I just want to Yo sit ya down. confesé con mi boca y creí en mi corazón. I'm going to wait. I already confessed. Ahí It's se in my acabó heart. mi deber. My Lord, responsibility is done. change me. Señor, cámbiame. Y yo no quiero hacer nada. And I don't want to do anything. De ninguna manera. And anyway, that's not true. La Biblia presenta una tensión hermosa. The Bible represents something beautiful. La transformación es obra de Dios, Transformation is a work of art of God. pero nuestra participación también es necesaria. But our participation is also necessary. Jesús lo dice de esta manera en Juan 15. Jesus said it this way in John 15. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Ahora, observemos nuevamente en dónde pone Jesús el énfasis. Let's notice once again where Jesus places the emphasis. No es en el fruto, It's not the fruit. no es en el resultado, He doesn't emphasize the results. no es en el desempeño. He doesn't emphasize in the performance. Y quizás nosotros naturalmente And perhaps us vamos a naturally llegar al fruto, will get to the fruit. porque lógicamente es lo que importa, el fruto. Because logically that's what matters, the fruit. Pero el énfasis aquí no es en el fruto. But
Here the emphasis isn't on the fruit, es en la relación. it's on the relationship. Una rama A branch solamente tiene una responsabilidad: has only one responsibility: permanecer unida a la vid. stay connected to the vine. La rama no se esfuerza por producir uvas. The branch doesn't strain to produce grapes. No se despierta cada mañana diciendo: It doesn't wake up every morning saying, hoy sí voy a intentar a producir más fruto. today I'm going to try harder to produce more fruit. No, su vida No, his life depende depends de aquello a lo que permanece conectada. on which it remains connected to. Y eso es exactamente lo que Jesús nos está enseñando. That is exactly what Jesus is teaching us. La vida cristiana The Christian life no consiste, does not consist. dile a tu vecino, no Tell your consiste neighbor, it does not consist en of esforzarnos más para imitar a Jesús. trying harder to imitate Jesus. Consiste It is about en aprender a permanecer tan cerca de Él learning to remain so close to Him que su vida comienza a formar la nuestra. that His life begins to shape ours. Y eso cambia absolutamente todo. And that changes absolutely everything. Porque muchos de nosotros Because many of us hemos tratado el crecimiento espiritual have approached spiritual growth como tratamos los propósitos de Año Nuevo. the same way we approach New Year's resolutions. Ahora sí voy a orar más. This time I'm going to pray more. No, este año sí voy a leer más la Oh, Biblia. this is my year. I'm going to read the No, Bible more. ahora sí voy a controlar mi carácter. This time I am going to control my character. Ahora sí voy a dejar de chismear. This time I'm going to stop to gossiping. Ahora sí, y tú metes tu ahora sí. Now I will, you fill in the blank. Y al poco tiempo And eventually terminamos agotados. we become exhausted. No porque las expectativas de Dios son demasiadas altas, Not because God's expectations are way too great, sino porque hemos estado tratando de producir fruto but because we have been trying to produce fruit mientras que descuidamos la vid. while neglecting the vine. La rama nunca produce vida. The branch never produces life. La rama recibe vida. The branch receives life. Y eso no nos hace pasivos, And this doesn't make us passive. nos hace It makes us dependientes. dependent. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. There's a great difference between the two. Toda relación saludable Every healthy relationship requiere intención. requires intentionality. Ningún matrimonio crece por accidente. No marriage grows by accident. Ninguna amistad se fortalece por descuido. No friendship deepens by neglect. Ningún padre desarrolla una relación profunda con sus hijos hablándoles solo de vez en cuando. No parent builds a closer relationship with their children just by occasionally El talking to amor them. Love siempre always crea ritmos. creates rhythms. Y lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Same thing happens with our relationship with God. La oración no es un requisito religioso, Prayer is not a religious requirement. es donde aprendemos a disfrutar de su presencia. Oh, it's when we learn to enjoy His presence. Y ay, pastor, es que a mí como me cuesta orar, si solo supieras que yo quiero. Pastor, it's just so hard for me to pray. You know, we really want Es que no to. hemos aprendido a disfrutar su presencia. It's because we haven't learned to enjoy His presence. La lectura de la palabra The scripture no es otra tarea más is not para tachar algo de una lista. another homework just to check off something from a list. Es donde nuestra mente es renovada. It's when our mind is renewed. Nuestro corazón se vuelve a alinear con la verdad de Dios. Our hearts recalibrates with the truth of God. El silencio Silence nos enseña a escuchar una voz más fuerte que la nuestra. teaches us to hear a voice louder than our own. La confesión Confession mantiene nuestro corazón sensible en lugar de endurecido. keeps our hearts tender instead of defensive. La soledad nos recuerda que nuestra identidad no depende de los aplausos de la gente, sino de la presencia del Padre. Solitude reminds us that our identity is not found in the applause of people, but in the Father's presence. Pero es curioso porque ninguna de estas prácticas compra el amor de Dios. But none of these practices earns God's love. Ninguna de estas cosas hace que Dios te ame más. None of these things make Him love you more. Porque hay alguna gente que así piensa.
Because there's some people that think Es this que way. pastor, yo oro tanto, el Señor me tiene que amar. Pastor, I pray so much. God has to love Pues me. sí te ama, pero no por tanto lo que oras. He does love you, but not Es because you pray so que much. yo ya leí la Biblia de Génesis, Apocalipsis como 10 veces. Because I read the Bible from Genesis to Revelation Pues like 10 good for times. you, pero eso buen no por hace que ti. Dios te ame más. But that doesn't make God love you more. Pastor, pero usted vio, yo traje una ofrenda de $10,000. Pastor, bro, I brought a Pues Dios le $10,000 bendiga, pero eso tampoco hace que Dios lo ame más. offering. God bless you, but that doesn't make you God love you anymore. No funciona de esa manera. It doesn't work that way. Simplemente Simply, nos coloca en el lugar donde nuestro corazón puede abrirse cada vez más a su obra transformadora. they simply place our hearts to become increasingly open for His transforming Ahí work. me lleva la oración. And that takes me to prayer. Ahí me lleva la lectura. That takes me to reading the scripture. Ahí me lleva a todas estas prácticas que hago. That takes me to all of those practices that No a I do. ganar el amor de Dios porque Él ya me amó, Not to earn God's love because He already loved me first, pero a abrirme cada vez más but to open myself up more a su obra transformadora. to His healing power. Piensa en el ciego Bartimeo. Think about the blind Bartimaeus. Él no podía darse vista a sí mismo. He couldn't heal himself. Él no podía hacer su propio milagro, He couldn't do his own miracle. pero sí podía colocarse en el camino But he was able to place himself along the path por donde Jesús iba a pasar. where Jesus was going to go. Clamó, He cried out. respondió, He responded, Hijo de David, Son of David, ten misericordia. have mercy. Se levantó cuando Jesús lo llamó. He got up when Jesus called him. Jesús hizo el milagro, Jesus performed the miracle. pero Bartimeo respondió con fe. But Bartimaeus responded with faith. Así sigue funcionando la vida cristiana. That's how Christian life continues to work. Nosotros no podemos producir la transformación, We cannot produce the transformation, pero sí podemos decidir día tras día but we can choose day after day colocarnos delante de aquel que sí transforma. to place ourselves before the one who does transform. Y con el paso del tiempo, And over time, casi sin darnos cuenta, almost without realizing it, nosotros o nuestros deseos our desires comienzan a cambiar. begin to change. Nuestras reacciones comienzan a Our cambiar. reactions begin to change. Nuestras conversaciones comienzan a Our cambiar. conversations begin to change. Nuestras prioridades comienzan a cambiar. Our priorities begin to Las change. cosas poco a poco van cambiando. Things little by little begin to No change. es un evento que hoy un día sí, el otro no. It's not one event that one day yes and then the other Muchas no. veces pasa sin que se dé cuenta. Sometimes it happens without you even realizing it. ¿Sabes? Este fin de semana You know, this weekend, tuve el privilegio, la dicha, la bendición I had the privilege, the honor, the blessing de poder ir a celebrar el cumpleaños de nuestra querida hermana Evelyn to celebrate the birthday of our dear sister Evelyn Velázquez. Velasquez. Y nos quedamos para ver ahí el partido. So we stayed to watch the match, Pero llegó un momento but a moment came donde Vega, su Where- hijo mayor, Vega, her oldest son, me mira. turns to me. Está él, estoy yo. It's him and I, Estaba Miss Evelyn. and Eh, la hermana creo que Evelyn. todavía estaba Miss Martha ahí. Pienso que hasta la hermana Marta estaba ahí. Y was there. después mis hijos, So then my children, Alexa, Alexa, Mark, estaban en la sala viendo Mark el were in the partido. living room. Y Vega me mira y me dice, Vega looks at me and says, puchica mano, my goodness, brother. ¿en qué momento nos sentaron en la mesa de los adultos y los niños están jugando allá? What time were we seated in the big grown-up table if all the kids are over there? Dije, caramba, tenés razón. I said, my goodness, you're ¿En right. qué momento? What moment did that happen? Así pasa cuando caminamos con Cristo. That's what happens when we walk with Christ. Poco a poco empiezas a notar. Little by little, you begin to notice. Tal vez hace 5 años Maybe 5 years ago, sí me quedo para ver el partido de México en vez de ir a la iglesia en la noche. I would stay home and watch Mexico's match. Igual lo pasaron 2 horas después They rewatched it 2 hours later y anyways. perdieron para terminar. And they lost Para que aprendan. ¿No? for you to learn. Casi decía el domingo pasado. I almost said it this Pero last llega el Sunday. momento But the moment came sin que nadie te diga without anyone needing to que tell ahora you, dices, no, mi prioridad es otra. no, my priority is something else. Porque ha pasado tiempo con Él Because I have spent time with y mi Him. vida está siendo transformada. And my life is being transformed. Y ahora esa reacción Now that reaction ya no sale. doesn't come out anymore.
comienzan a cambiar nuestras our prioridades. priorities begin to change. No porque nos volvamos mejores actores espirituales, Not because we became better spiritual actors, sino que porque permanecimos conectados a la vida. but because we remain connected to the vine. Permíteme aterrizar este avión en una manera muy práctica, Allow me to land this plane in a very practical way, porque es aquí donde la teología deja de ser teoría y se convierte en la vida. because this is where theology starts to become real life. Molestaba al pastor Omar en la mañana I was messing with Pastor Omar this morning porque le dije, pensé en vos cuando estaba viendo mis notas. because I told him I was thinking about you when I was Dije, looking at my notes. pensé en ti y en Josafat. I was thinking about you and Por algo que Jehoshaphat. habíamos hablado hace como un año. This is something we spoke about a year Y ago. le dije, no, pero ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? He said, but what are you going to say? What are you No, going dije, to no te say? preocupes, me usé yo como ejemplo. I No sé. said, don't worry, I use myself as an example. No, pues tienes mi permiso, me dice. Well, Dije, with ah, your perdón, permission. está bueno. All right. Pero ¿cuántos esposos han dicho sinceramente? How many husbands have sincerely said, Sinceramente, sincerely, yo quiero amar a mi esposa I want to love my wife como Cristo ama a la the iglesia. way Christ loves the church? Pero siguen cayendo en las mismas discusiones, Yet they find themselves falling in the same arguments, respondiendo con el mismo enojo, responding with the same frustration, diciendo las mismas palabras que hieren. saying the same hurtful words. Y luego preguntamos por qué nada cambia. Then we wonder why nothing changes. O quizás sea una esposa que anhela reflejar a Cristo, Or maybe it's a wife who wants to reflect Christ, pero vuelve una y otra vez a los mismos patrones de resentimiento, but keeps falling into the same patterns of resentment, de crítica, de amargura. of criticism, of O bitterness. tal vez ni siquiera es un matrimonio. Or maybe not, it's not even a marriage at all. Tal vez es tu carácter. Maybe it's your temper. Tal vez es tu ansiedad, Maybe it's your anxiety. tu orgullo, Maybe it's your pride. tu necesidad de siempre tener la razón, Your need to always be right. o el chisme Or gossip de cual hablamos la semana that pasada. we talked about last week. Queremos cambiar. We want to change. De verdad queremos We cambiar. genuinely want to change. Pero seguimos reaccionando de la misma manera. But we keep returning to the same reactions. Déjame darte un ejemplo muy personal. Let me give you a very personal example. Hace apenas unos días, Just some days ago, Daisy y yo estábamos hablando sobre las finanzas de la casa. Daisy and I were talking about the finances of the house. Y en medio de la conversación, And in the heat of the conversation, yo hice un comentario completamente innecesario. I made a completely unnecessary comment. Tan pronto como salió de mi boca, As soon as it came from my el mouth, Espíritu Santo me redarguyó. the Holy Spirit convicted me. A los pocos minutos me levanté, Just a few minutes later, I walked back over to fui her con ella, and said, le dije, perdóname, I'm sorry. lo que dije estuvo mal, What I said was not right. ¿me perdonas? Will you forgive me? Y ella lo hizo. And she did. Y después me puse a pensar, Then I looked back to that moment. hace algunos años, I realized that some years ago, mi orgullo jamás hubiera permitido pedir perdón tan rápido. my pride would have never allowed me to apologize so quickly. Me hubiera justificado, I would have justified myself. hubiera defendido mis palabras, I would have defended my words. hubiera esperado que ella diera el primer paso. I would have waited for her to give the first move. Pero Dios me está cambiando. But God is changing me. No perfectamente, Not perfectly, pero sí genuinamente. but genuinely. Ahora aquí está lo interesante. Here is what's interesting. Unos días después Just a few days later, tuvimos otro desacuerdo. we had another disagreement. Esta vez no dije nada que iba a lastimar, This time I didn't say anything that was harmful. pero sí hice algo que durante muchos años fue parte de mi manera de reaccionar. But I did do something that many years ago was my old way of reacting. Quizás habrá un hombre en este lugar que se pueda identificar, Perhaps there's a man here who can identify with this. pero me cerré, But I closed up. guardé el silencio, I stayed quiet. le apliqué la famosa ley del hielo, I applied the famous silent chill out, treatment, silent treatment. y en mi mente empecé a justificar. And in my mind, I began to justify Es que it. yo tengo la razón. I'm right. Si estoy bien, estoy bien. If I'm right, I'm right. Solo necesito tiempo para procesar. I just need time to think. Es que así soy yo. That's just the way Es I que así am. es mi personalidad. That's my personality. Es que así me enseñaron mis padres. That's how my parents told me. Es que así fue como es la vida. That's how life is. Es que así me conociste. That's how you met me. ¿Suena un poco familiar? Sound familiar? Pero mientras oraba, But while I was praying, sentí que el Espíritu Santo me hizo una pregunta muy sencilla. I felt the Holy Spirit ask me a very simple question. Dice, Víctor, Victor, ¿ese es el hombre en que te estás convirtiendo? is that the man you're becoming?
Y entendí algo. I understood something there. Somos expertos We are experts en defender aquellas áreas de nuestro in carácter defending those parts of our que character Jesús todavía quiere transformar. that Jesus still wants to transform. No, 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 ahí no. No, not No, there. no, no, es que yo estoy bien. No, 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 I'm No, no, fine. no, es que yo tengo las. No, it's because I'm right. Defendemos, We defend. protegemos, We protect. buscamos excusa. We find excuses. Justamente en el área donde Jesús todavía quiere transformarnos. Precisely in the area God still wants to transform us. Le llamamos personalidades. We call it personalities. Le llamamos temperamento. We call it temperament. Le llamamos estrés. We call it stress. Porque con los hombres es muy famoso. Es que tú no sabes el día de trabajo que With tuve. men it's so famous. Oh, you Es just que don't know si what kind of day supieras of lo work que I es estar had. en mis zapatos. If you knew what it was to be in my Camina shoes, un día. You walk Siempre va a one day haber in algo mine. por qué justificar. there'll always be something to try to justify it. Llamamos todo eso hasta nuestras crianza. Even our upbringing. Pero Jesús simplemente lo llama But Jesus simply calls it, una invitación gives us a parecernos más a Él. an invitation to become more like Him. ¿Quieres hacer lo que siempre has hecho tú? Do you want to do what you've always done? ¿O quieres parecerte a Él? Or do you want to look more like Him? ¿Y sabes lo que es lo más alentador de todo esto? And you know what's the most encouraging part? No es que ya llegué. It's not that, oh, I've arrived. Es que hoy el Espíritu Santo ya no me deja quedarme ahí. It's that today the Holy Spirit won't let me stay there anymore. Hace 10 años 10 years ago, probablemente habrían pasado días sin sentir convicción. I may have gone days without feeling conviction. Ahora no me deja en paz. Today, He doesn't leave me alone. Y eso no es condenación. And that's not condemnation. Eso es evidencia que Dios todavía sigue formando Cristo en mí. That is evidence that He continues to form Christ in me. Sigue formando Cristo en ti. He continues to form Christ in you. ¿Te imaginas Can you imagine lo que sucedería what would happen si cada esposo de esta iglesia if every husband of this place se levantara mañana con una sola pregunta? would wake up tomorrow with one question? ¿Cómo puedo parecerme un poco más a Jesús hoy? How can I look a little more like Jesus today? Imagínate a cada esposa, Imagine every wife, a cada joven, every a teenager, cada padre de familia, every parent, a cada líder de ministerio, every ministry leader haciéndose la misma pregunta. asking the same question. Imagínate una iglesia Imagine a church donde la gente no solo conoce la where Biblia, people don't simply know the scripture, pero la vive. but they live it out. Donde el perdón llega más rápido. Where forgiveness comes quicker. Donde el chisme comienza a desaparecer. Where gossip begins to disappear. Donde la humildad reemplaza el orgullo. Where humility replaces pride. Donde servir deja de ser una obligación y se convierte en un privilegio. Where serving stops being an obligation but becomes a privilege. Donde las personas pueden entrar por esas puertas Where people can come through those doors. y no pueden explicar exactamente lo que es diferente, And they cannot explain exactly what is different. pero pueden sentirse que han estado en la presencia de Jesús But they could feel that they've been in the presence of Jesus. porque estuvieron rodeadas con personas que se parecen a Because they're Él. surrounded by people that look like Him. ¿Qué recibe la gente de ti? What do people receive from you? ¿Ven a Jesús Do they see Jesus? o ven tu temperamento? Or do they see your temperament? ¿Ven a Do they Jesús see Jesus? o ven tu dolor? Or do they see your pain? ¿Ven a Jesús Do they see Jesus? o ven tu opinión? Or do they see your opinion? Al comenzar esta noche les dije que uno de los conceptos más equivocados del cristianismo At the beginning of tonight, I said that one of the greatest misconceptions of Christianity es creer que conocer más acerca de Jesús is believe that knowing more about Jesus automáticamente nos hace más parecidos a Jesús. automatically makes us more like Jesus. Mi oración My prayer es que dentro de 5, is that from 5, de 10 10, o de 20 años, or 20 years from now, ninguno de nosotros simplemente sepa más. none of us simply don't just know more. Mi oración es que seamos más, My prayer is for us to become more, más pacientes, more patient, más humildes, more humble, más llenos de gracia, more full of grace, más rápidos para perdonar, more quick to forgive, más generosos, more generous, más semejantes a Cristo, more like Jesus. porque al fin del día Because at the end of the day, eso siempre ha sido el propósito de Dios. that has always been God's purpose. No fue solamente de salvarnos del It pecado, wasn't just to save us from our sin, sino restaurarnos
o restaurarnos a la imagen de su Hijo. but to restore us into the image of His Son. Y precisamente por eso, And precisely because of that, a partir de la próxima semana vamos a comenzar a explorar algo muy práctico. starting next week, we will explore something very practical. Si el propósito de Dios es formar el carácter de Cristo en If the nosotros, purpose of God is to form Christ's character in us, ¿cómo cooperamos con esa obra? how will we cooperate with that work? ¿Por qué Jesús oraba como oraba? Because Jesus prayed the way He prayed. ¿Por qué buscaba la soledad? Why did He seek ¿Por qué solitude? ayunaba? Why did He fast? ¿Por qué se apartaba de las multitudes? Why would He withdraw from the multitudes? ¿Por qué se organizaba su vida de esa manera? Why did He organize His life in that way? Porque esas no son actividades religiosas al azar. Because those aren't just random religious activities. Eran los ritmos de una vida completamente rendida al They Padre. were the rhythms of a life that were completely surrendered to the Father. Y si queremos parecernos a Jesús, And if we want to be like Jesus, tenemos que aprender a vivir como Jesús vivió. we must learn to live like Jesus lived. Así que esta semana So this week, no midas tu relación con Dios únicamente por lo que hiciste para Él. don't measure your relationship with God with just simply what you did for Him. No te preguntes solamente cuántos capítulos leíste, Don't simply ask yourself, how many chapters did I read? cuántas horas oraste, Or how many hours did I pray? o cuántas actividades realizaste. Or how many activities did you do? Hazte una pregunta mucho más profunda. Ask yourself a much deeper question. ¿En quién me estoy convirtiendo? Who am I becoming? Porque cada decisión, Because every decision, cada hábito, every habit, cada conversación, every conversation, cada reacción, every reaction, cada momento en lo secreto every moment in secret está formando a alguien. is forming somebody. La pregunta The es, question is ¿ese alguien that somebody se parece hoy looking like un poco más a Jesús que ayer? Jesus more today than yesterday? Pongámonos de pie. Let's stand to our feet. Le damos gracias a Dios We give thanks to porque Él God nos sigue direccionando. because He continues to direct us. Y antes de cerrar en oración, And before closing in prayer, quisiera saber si no hay alguien que quizás no le ha entregado su vida al I Señor. want to ask, is there someone here who has Alguien not que yet no ha conocido given your life to el God? creador de todo el universo Someone who has not yet met the creator y of que the le ha dicho, universe quiero que seas tú el que me dirijas? and has not yet said, God, I want you to guide me. ¿Somos todos creyentes esta noche? Are we all believers tonight? Es que podamos seguir estando conectados a la vida. May we continue be connected to the vine. Padre, gracias te damos en esta noche Father, we give you thanks tonight porque tú sigues direccionando nuestra vida. for you continue to guide our life. Y en esta tarde te pedimos And this evening we ask que a través del poder de tu Santo Espíritu, that through the power of your Holy Spirit, tú nos ayudes a nosotros you help us a posicionarnos, to position a ourselves mantenernos conectados a ti. and stay connected to you. Que nuestro enfoque no sea el fruto, May our focus not be just the fruit, pero que sea la relación. but the relationship. Que podamos estar tan cerca a ti May we be so near to you que nuestra vida es transformada por ti. that our life is transformed by you. Que cada día nos podamos convertir May every day we become en lo que tú nos has llamado a ser. who you've called us to Que be. cada día nos podamos parecer más a ti. May every day we be more like Yo you. te ruego, Dios, que esta semana que comienza I beg you that this coming week pueda ser una semana bendecida, may be a blessed week, prosperada, prosperous, en victoria, in victory, y nuestros corazones siempre and our agradecidos. hearts always grateful. Guarda de cada uno de nosotros. Protect every one of us. Llénanos de vida, de fuerza, de salud. Fill us with life, health. Que sea lámpara a nuestros pies tu palabra May your word be a lamp unto our y feet lumbrera nuestro camino. and a light into our path. Guíanos en todo momento. Guide us in all moments. Transfórmanos cada día. Transform us every Y que day. podamos descansar en May ti. we rest in you. Nuestro corazón y nuestros hogares May our heart and our homes llenos de esa paz be filled with that que peace sobrepasa todo that entendimiento. surpasses all En understanding. el nombre poderoso de Jesús. In the mighty name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Gloria sea al Glory Señor. be to the Lord. A los que están a través de las cámaras, Those who are watching through les the mandamos un cameras, abrazo. we send you a Y hug. recuerden que tenemos servicio este jueves a las 7:30. Remember, we have service this Thursday, Hasta la 7:30 p.m. próxima. Until next time.